Bueno, Dios me los bendiga. Continuamos con nuestro estudio. Bueno, habíamos estado viendo que en la vida de nuestro Señor Jesucristo empezaron Juan el Bautista a predicar la venida del reino de Dios. Y es por esto que Juan empezó a bautizar a las personas, porque en la cultura judía, cuando se anunciaba de la venida de Dios, siempre tenían que purificarse antes y estar preparados para la venida del Señor. Entonces Juan empieza a predicar acerca de la venida del reino de Dios y entonces la gente tenía que purificarse. Luego de más o menos 6 meses sale a la palestra nuestro Señor Jesucristo, y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo también es acerca del reino de Dios. Juan decía que muy pronto su reino se establecería aquí, pero Jesucristo predicaba que su reino se va a establecer aquí. Cuando algunas personas creían que el reino de Dios ya se iba a hacer vigente ahí en ese pueblo de Israel por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él les dijo una parábola o un ejemplo para explicarles que el asunto no era así. Entonces ahí vimos 3 puntos que nos permitía el Señor Jesucristo ver y estar atentos a la historia, porque el Señor Jesucristo en este ejemplo, en esta parábola, les había dicho a aquellos que creían que el reino de Dios era ya en ese momento, Él les dijo que un rey fue nombrado. Entonces había nacido un príncipe y este príncipe había sido nombrado rey, pero dice que luego tenía que irse en un largo viaje con el propósito de ser coronado. Pero luego de que sea coronado, él iba a volver nuevamente a ese lugar en donde era nombrado rey ahora. Esto hablaba claramente de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, porque los magos de Oriente, cuando llegaron a Israel, le dijeron al que estaba a cargo del pueblo de Israel: hemos venido a ver al rey de los judíos que ha nacido. Entonces ya es nombrado rey. Ahora, con la muerte del Señor Jesucristo y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habíamos visto que Él subió al cielo, a la derecha de Dios el Padre, y ahí es el momento en el cual va a ser coronado rey. Ahora solamente ha sido nombrado cuando Él vino. Él viaja donde el Padre para ser coronado, y luego dice que luego de esa coronación va a volver, y nos dio algunas circunstancias en las cuales va a estar el mundo en ese tiempo en el cual Él vuelva luego de ser coronado. Pero además de eso también nos dijo que el reino de Dios que estaba establecido no era un reino tangible, que no se le podía ver. No puedes decir, así como el pueblo de Israel: ahí está el pueblo de Israel, ese es el pueblo elegido de Dios, ese es el lugar en donde Dios lo puso, ese es el lugar, el territorio que Dios le dio. No podemos decir acerca del reino de Dios de esa manera, porque Jesús mismo lo dijo: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco puede decirse aquí está o allí está. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo también dijo que el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, ya está entre nosotros, pero sin embargo no puede verse y no hay un lugar tangible acerca de ello. Ahora, si seguimos nuestro estudio y seguimos el relato, en Juan 18:33 el Señor Jesús va a decir más claramente todavía que ese reino no es tangible, pero que sin embargo va a estar aquí, y vamos a ver en este estudio bíblico qué personas son las que pueden estar ahí en ese reino de los cielos. Entonces, en Juan 18:33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que ahí está claramente que el reino no es tangible, no puede mirarse, no pertenece a este mundo y a esta creación. Por ende, el reino de Dios no está ahí. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios estaba entre todos aquellos en los cuales el Señor Jesús vino en su tiempo a su pueblo escogido, pero ya les dijo que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar y vamos a saber acerca de los integrantes de este reino? Bueno, el Señor empezó a decirnos en los evangelios parábolas, y entre estas parábolas nos mencionó aquella parábola del sembrador. Y creo que todos y cada uno de nosotros sabemos aquella parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y regaba la semilla, y la semilla cayó en lugares distintos. Pero en Mateo 13:18 nosotros vamos a ver la explicación.
de esta parábola, porque los discípulos se habían acercado al Señor Jesucristo a decirles, pues y ahora este ejemplo que estás diciendo no lo entendemos. Y el Señor Jesús les va a explicar, porque les dice que a ellos es dado conocer esto, a otros no, pero a ellos sí, a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, Él les va a explicar de esto. Entonces, dice así la explicación de la parábola. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero no lo entienden. El diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Ahora fíjense aquí algo muy interesante y muy importante. De aquí vamos a sacar a aquellos que pertenecen al reino. Dice que este campesino tiene las semillas, y estas semillitas representan el mensaje, ¿sí ven? Porque dice en el 19, y algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, es el mensaje del reino, y estas semillitas son este mensaje. Los lugares en los cuales en esta parábola va el Señor Dios a tomar como ejemplo, ya los lugares son las personas, porque en las personas va a caer estas semillitas. Aquí en el ejemplo es que Él sale a sembrar las semillitas y las semillitas caen en diferentes lugares en el mundo, ¿no? En el plano físico. Pero sin embargo en la explicación ya no es el plano físico, sino que la semilla es el mensaje y el lugar en donde caen son las personas. Entonces, el primer ejemplo que el Señor nos da dice que algunos escuchan el mensaje, no lo entienden, y por ende como no lo entienden, entonces el diablo interviene y hace que lo olviden. Entonces dice el Señor Jesucristo que estos son los que cayeron junto al camino. Ahora miren. Como hay algunas personas, y creo que cada uno de nosotros se ha encontrado con estas clases de personas que no quieren saber nada. Usted le puede hablar de Dios y ellos dicen, no me vengas con cuentos, déjame vivir tranquilo. Como dijo aquel sabio, la religión es el opio de los pueblos. Entonces, estas personas dicen, a mí no me vengas con eso, porque yo no me quiero drogar con esas situaciones, ni estar en ese estado con esas situaciones, no me vengas, Dios no existe, es creación humana y todo lo demás, ¿no? Pero estos son los primeros, aquellos que no quieren saber absolutamente nada. Entonces, ¿cómo no le ponen interés? ¿Cómo se les va a quedar esa palabra en ellos? No tienen ningún interés, así que aquí la palabra dice que se olvidan. Y aquí la palabra le pone aún al diablo en esto para olvidarse. Pero sin embargo es las mismas personas que no quieren saber nada en absoluto. Entonces, no quieren saber nada. Entonces, aquel mensaje que escuchan le entra por una oreja y le sale por la otra. Entonces lo olviden. Esos dicen que son junto al camino. Lo importante de esto es que sepamos que estas semillitas son el mensaje y que los lugares en donde va a caer las semillitas son las personas que receptan el mensaje y van a tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo. Entonces, en la segunda, dice en el versículo 20, las semillas que cayeron entre piedras representan los que oyen el mensaje, igual que los primeros escuchan el mensaje del reino de Dios, lo aceptan rápidamente y con alegría. Miren que los otros no querían saber nada, por eso, pasan. Pero estos dice que oyen el mensaje y lo aceptan. Es decir, ya, qué bonito el mensaje que me estás dando. Y yo pienso como un ejemplo en esta clase de personas, en las segundas que cayeron entre piedras, son aquellos que escuchan las promesas de Dios. Porque ahora es genial escuchar en la religión cómo Dios tiene muchas promesas para con las personas, pero sin embargo no escuchamos aquello que las personas tienen que hacer para poder obtener aquellas promesas. Sin embargo, solamente escuchamos de las promesas. Entonces dice que esta segunda clase de personas son las que escuchan estas promesas y entonces dicen, wow, yo también quisiera todo eso. Por eso dice, lo aceptan con gran alegría. Yo sí quiero, y empiezan a vivir un momento en la vida cristiana de acuerdo a estas promesas que les están diciendo. Pero el 21 dice, pero como no entienden muy bien, ahora fíjense que los primeros no entienden, no quieren saber nada. Los segundos no entienden, pero no entienden muy bien, es decir, que captan la promesa, captan el asunto del mensaje, pero no saben qué consecuencias hay. Es decir, saben de la promesa de Dios, pero no saben qué hacer para obtener esa promesa de Dios. Entonces, por eso dice que no entienden muy bien el mensaje. Su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Y ese es el asunto, porque cuando uno empieza en la vida cristiana y escucha de las promesas de Dios que son verdad, que el Señor sí lo va a hacer,
Pero sin embargo que también debemos pasar por pruebas, porque a través de estas pruebas nuestra fe se alimenta y crece. Entonces muchas de estas personas dicen, no, muchas gracias, yo pensé que el asunto era más sencillo, entonces hasta ahí se acabó la alegría, chao. Entonces dice que esto que oyen y lo entienden a medias, luego como ya vienen los problemas, ellos dicen, yo no quiero saber nada, entonces por eso dice que lo olvidan. Entonces yo me retiro, yo pensé que era más sencillo, esto estaba como medio complicado, mejor me voy. Y estos son entre piedras. Ahora, este primer ejemplo y este segundo ejemplo, ¿pertenecen al reino de Dios? Pues no. Sino que siguen en el mundo, siguen en la creación, tranquilos. Ellos no quieren saber nada del reino de Dios. Yo prefiero vivir mi vida, prefiero hacerme yo mismo mis cosas. No estoy diciendo que Dios me da todo, más bien yo me esfuerzo, yo hago todo lo humanamente posible y obtengo mis cosas y vivo feliz en este mundo. Además, como tienen como norma de vida que lo comido y lo bailado se va con uno, entonces ese es el punto clave para cada uno de ellos. El tercer grupo de personas en el versículo 22 dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje. Si ven, los tres hasta ahora oyen el mensaje. El mensaje va a llegar a todo el mundo. Entre los tres oyen el mensaje, pero no deja que el mensaje cambie sus vidas, porque el mensaje de Dios tiene algo de poder que cuando la persona escucha, lo entiende, va a hacer algo en sus vidas. No solamente van a estar como los del segundo grupo esperando a todo que el Señor Dios venga y sea el mago que les va a suplir todas sus necesidades, sino que más bien también saben que este mensaje va a cambiar su forma de ser, su forma de vida, su forma de proceder en este mundo. Entonces dice, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Si ven que el mensaje que pueden escuchar de la palabra de Dios puede hablar desde la prosperidad, entonces como le habla mucho de la prosperidad haciendo tal o cual cosa, entonces ellos se concentran solo en eso. Entonces, qué buenazo, este mensaje me está diciendo, por decir un ejemplo, que si yo llevo el diezmo al alfolí, entonces Dios se compromete a darme 100 veces más de lo que yo llevo. Es buen negocio. Entonces estas personas dicen, bueno, entonces yo voy a practicar aquello. Yo voy a ir a la iglesia, voy a estar ahí y voy a practicar del dar. Y porque eso me dicen los que me están predicando que si yo doy algo, entonces me van a devolver el 100%. Entonces, buenazo el negocio. Pero dice que el mensaje en sí, que tiene mucho más allá de eso, que es el cambio de la vida, el recibir nueva vida en Cristo, entonces eso lo dejan a un lado. Eso solo piensan en las necesidades, solo piensan en hacerse ricos. Dice, estas son las terceras personas que el mensaje cayó entre espinos. Entonces no dejan que el mensaje les cambie y solo piensan en estas cosas. ¿Estos pertenecerán al reino de Dios? Tampoco pertenecen al reino de Dios. También siguen en el mundo y siguen en su comercio en el mundo. El 23 dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Ahora miren, estos son los cuartos. Los que caen en buena tierra, aquellos que sí oyen el mensaje como todos los ejemplos oyen el mensaje, pero estos sí lo entienden, estos lo entienden. Estos no se dejan mover por los sentimientos de las promesas de Dios que se van a cumplir en tu vida, sino también ellos saben, porque entienden, que también hay momentos en los cuales el cristiano tiene que pasar momentos difíciles, por eso el segundo ejemplo dice cuando vienen las persecuciones y las pruebas. Ellos también lo entienden, que también los cristianos tienen que pasar todo aquello. Pero ellos dicen, a más de las promesas de Dios también está todo esto, que si yo obedezco y honro a Dios, mi vida va a cambiar. Voy a ser una persona nueva. Entonces estos lo entienden, cambian sus vidas y estos se convierten en esas semillitas que van a dar fruto. Pero aquí lo interesante es que van a dar fruto en 100, en 60 y hasta en 30%, que eso es lo interesante. Entonces, este grupo de personas, este cuarto ejemplo del grupo de personas de esta parábola que el Señor Jesús nos está dando, son las que van a formar parte del reino de Dios. Van a estar en el mundo, no van a pertenecer al mundo, pero van a formar parte de ese reino que, como dijo el Señor Jesucristo, no es visible, no está en un lugar, pero sin embargo está en medio de ustedes. Ahora,
Para completar acerca de esto del reino de Dios y quiénes están en este famoso reino de Dios, que es muy interesante y creo que con esto el Dios Todopoderoso nos ayude a entenderlo, vamos a seguir, porque en este Mateo 13 el Señor Dios ya nos está enseñando acerca de la parábola del sembrador, nos está explicando acerca de la parábola del sembrador, pero sin embargo luego de la explicación de la parábola del sembrador hay otra parábola que nos va a explicar acerca del reino. Miren que aquí va a ser más encaminado hacia el reino mismo, porque Mateo 13:24 dice, Jesús les puso este otro ejemplo, en el reino de Dios. Y aquí es bien específico, aquí nos va a hablar del reino de Dios, no del mundo, sino del reino de Dios. Sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno, miren, es de su propiedad, es su reino, es su propiedad. Muy buenas semillas de trigo. Ahora nosotros habíamos visto en el ejemplo anterior del sembrador que las semillas eran la palabra, eran el mensaje. Y el lugar en donde caían cada uno eran las personas. Y en este otro ejemplo que el Señor va a tomar acerca del reino de Dios, las semillas ya no va a ser la palabra, ya no va a ser el mensaje, sino las semillas van a ser las personas. Y este ejemplo o esta parábola se va a referir exactamente al cuarto grupo de personas que vimos en la parábola anterior, en la parábola del sembrador. El cuarto grupo de personas dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, lo entienden, estos cambian sus vidas y hacen lo bueno, son como esas semillas que produjeron espigas 100 con 60 y hasta 30. Estas personas son las que en esta parábola el Señor Jesús va a tomar como ejemplo del reino de Dios, porque no se olviden que es un ejemplo. Por eso dice, en el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno, muy buenas semillas de trigo. Sigamos la lectura. El 25 dice, mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Miren, ahí está. Estamos hablando del reino. Y es las personas que entienden, cambian sus vidas y producen fruto. Ese es el reino. Pero aquí dice que mientras se descuidaron, porque todos dormían, dice, llegó su enemigo. Al reino, no al mundo, sino al reino llega el enemigo. Y entre las semillas de trigo. ¿En dónde están las semillas de trigo? En este buen campo, en donde producen las semillas, ¿no? Producen su fruto en ese buen campo. El enemigo dice, este es el buen campo, estas son las personas que oyen el mensaje, cambian sus vidas, pero entre ellas yo voy a hacer algo, voy a sembrar los míos. Y esos, los suyos, los del diablo, son la cizaña. Y empiezan a durar entre ellos. Y miren que son idénticas. Porque dice que cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta que había crecido cizaña. Cuando crecen y producen espigas, es cuando los trabajadores se dan cuenta y dicen, a ver, esta tiene espigas, pero esta otra no. ¿Cómo es posible? Y van al dueño de la era y le dicen, tú sembraste buenas semillas. Es decir, cuando esparciste la palabra, hubo personas que entendieron y cambian su vida, es buena semilla. ¿Cómo es posible que en tu reino, en tu propiedad, donde hay personas geniales que te entienden y cambian la vida, también hay cizaña? No estamos hablando del mundo, estamos hablando de tu reino. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el dueño les va a explicar y dice, el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño le dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen, la quemen, luego recojan el trigo y lo lleven a mi granero. Y esto es genial, esto es genial. Esto deberíamos practicarlo todo el mundo. Miren, estamos en el reino. Existen buenas personas, podríamos hablar inclusive como ejemplo de la iglesia, y en la iglesia existe todo aquello y creo que cada uno de nosotros los que escuchemos vamos a tener claros ejemplos de esto. En nuestras iglesias es así, ahí hay trigo y hay personas que producen su fruto,
Pero sin embargo, entre todas esas personas que producen su fruto, también está la cizaña. También está la cizaña. Y cuando se da uno cuenta, dice que los líderes, porque aquí habla en esta parábola acerca de los que hacen, los trabajadores de la seña, entonces van al dueño de este lugar y le dicen, oye, hay mala hierba, ¿quieres que la arranquemos? Y el dueño del lugar dice, no, ¿por qué? Porque se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Y no vaya a ser que ustedes digan, esto es cizaña, y cuando la arrancan, oh sorpresa, ha sido trigo. Ahora, ¿por qué dijo el Señor Dios que no hagan eso? ¿Por qué dice que se parecen mucho? No se olviden de que cuando la semilla cayó en buena tierra, estas personas la entienden, cambian sus vidas, pero el fruto que producen no es 100%. Sino que dice que el fruto que producen estas personas que entendieron y cambian sus vidas, que están en las iglesias, producen 30% de su fruto, producen 60% de fruto y producen 100% de fruto. Los que producen 100% de fruto, mire, todo el mundo les va a ver y les va a ver con aureola y con alas. Y va a decir, wow, estos sí han cambiado sus vidas, genial, calidad. Aquellos que producen 60%, que es más del 50%, van a decir, bueno, tienen sus cositas por ahí, pero lo bueno que son, quita lo malo que de vez en cuando aparece. Pero ¿qué podemos decir de aquellos del 30%? Aquellos del 30% son menos de la mitad. Entonces, si nosotros vemos a aquellas personas que entienden esa semillita de la palabra de Dios, que quieren cambiar sus vidas, que tratan de cambiar sus vidas, pero sin embargo solamente dan un fruto de 30%, tal vez nosotros al verles vamos a decir, estos no son cristianos, estos son mundanos. Porque fíjese, aquí en la iglesia son geniales y alzan las manos y toda la cosa, pero cuando salen de la iglesia se transforman, siguen siendo los mismos mundanos de siempre. Nosotros no sabemos, solamente vemos a las personas, vemos las circunstancias, no vemos el corazón. El que ve el corazón es Dios. Y si Dios dice que este es de aquellos que reciben, que entienden, que tratan de cambiar su vida, pero que su fruto solamente es del 30%, el único que lo sabe es Dios. Nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. Solamente vemos circunstancias, pero no sabemos si es trigo o es cizaña. Es por eso que el Señor Dios dice, cuidado, van a arrancarles. Porque puede ser un trigo que solamente produce 30% de fruto. Y nosotros nos estamos equivocando y decimos que este no es trigo, es cizaña y queremos arrancarlo. No, el dueño dice, no lo arranquen. No. ¿Cuándo lo vamos a arrancar? En el tiempo de la siega. Ahí es el tiempo del arranque. Ahorita no, déjenle que crezcan juntas. Y en nuestras iglesias va a suceder aquello, van a crecer juntos el trigo y la cizaña y nosotros no sabemos quién son, porque si nos ponemos a verles a cada uno de ellos, wow, de pronto la cizaña nos engaña mucho más que aquellos que producen 30% de fruto y que sí son en verdad hijos de Dios, que sí pertenecen al reino. Entonces, el dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, tranquilos, no lo arranquen, déjenle que crezcan juntos, pero en el día del arrebatamiento, en el día de la cosecha, entonces ahí vamos a saber, y entonces ahí sí vamos a decir, este es cizaña al fuego, este es trigo al granero. Así es lo que el Señor Dios dice, cizaña al fuego, trigo al granero. Pero en el momento de la cosecha, no antes de la cosecha. Pero aquí nos está dando un grandísimo ejemplo de cómo vivir nuestra vida en la iglesia, porque nuestra vida en la iglesia no debería ser de acuerdo a aquello que nos influye a la gente, porque la gente puede influirnos un montón de cosas, sino que nuestra vida cristiana, nuestra vida en la iglesia, nuestra relación con Dios debe ser tan personal. Yo con el Señor, porque yo sé si soy trigo, yo sé si soy cizaña, yo sé si estoy dando un fruto de 30% y cada vez que voy a la iglesia y me arrepiento con mi Señor Jesucristo y le digo, Señor, aquí estoy, otra vez pequé contra ti, Señor, ayúdame, porque solamente estoy dando el 30% del fruto, no puedo dar más, Señor, necesito tu ayuda. Yo lo sé. Pero también muchas personas saben que son cizaña porque siempre la maldad está en el corazón, pero yo no puedo saber aquello. Esperaré el día del arrebatamiento y ahí sí se sabrá quién es y quién no es. Ahora miren que para corroborar esto, el Señor Jesucristo va a continuar diciéndonos ejemplos. Y en el siguiente ejemplo de Mateo 13:47 dice que el reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla, se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el infierno y allí tendrán tanto horror que llegarán y rechinarán los dientes. Igual que en el trigo y la cizaña, ¿ve?
Ahora aquí es comparada con una red, y en esa red, fíjese que no es el mundo, es el reino la red, y en el reino de la red están peces buenos, están peces malos. Los peces buenos, aquellos que entienden, aquellos que tratan de cambiar su vida, pero que dan 30, 60 y 90 y 100% de su fruto. Pero también aquellos que el diablo puso, por eso dice hay pescados malos. Ahí la cizaña, el pescado malo. Y el pescado malo es echado fuera, la cizaña es puesta para quemarse. Y el pescado bueno es puesto en canastas. Y el trigo es llevado al granero. Miren, es el mismo ejemplo. Y es en el mismo reino de los cielos que existen todas aquellas cosas. Entonces, para seguir este ejemplo, en el libro de Hechos del apóstol Pablo ya lo dijo. Ya nos advirtió, desde hace un montón de años atrás, él ya nos advirtió. Porque en el libro de Hechos y en las iglesias que empezaron, en ese entonces ya existió aquello. Y va a existir hasta el final. No se olviden que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el final, hasta la siega, hasta el arrebatamiento, hasta ahí van a estar. Entonces el apóstol Pablo ya nos dijo, en Hechos 20:29 dice, cuando ya muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús, imagínense, ahora algunos que son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Pues que están ahí. Nosotros decimos que son seguidores porque desde pequeños los hemos visto, ellos son. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice que tengan mucho cuidado, ojo a la jugada, porque no lo son. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Por lo que enseñan, por lo que dicen. Por lo que dicen. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto y cómo podemos discernir? Por nuestras lecturas diarias. Nuestras lecturas diarias de la Biblia nos van a poner quietos y apercibidos, porque el Señor Espíritu Santo vino para enseñarnos, para recordarnos en las escrituras que nosotros leemos diariamente, y es por eso que cuando vamos a la iglesia recibimos el mensaje en la iglesia con mucho gozo, palabra de Dios, lindo, pero en la semana que nosotros estamos en nuestras lecturas bíblicas y de pronto el Espíritu Santo nos hace ver en nuestras lecturas bíblicas de aquello que escuchamos como mensaje y decimos, ah caramba, aquí como que hubo algo que no cuadró. Entonces eso le decimos a un ladito, pero todo aquello que sí cuadra con nuestras lecturas bíblicas y que el Señor Espíritu Santo nos está enseñando que sí es, entonces decimos, esto sí es palabra de Dios y es para conmigo. Ahora miren, el apóstol Juan en sus epístolas también nos va a decir lo mismo. 1 Juan 2:19 dice, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Ahí está. Entonces, no son todos, ¿vea? El Señor Jesús, vuelvo e insisto, dijo que vamos a tener que vivir el trigo y la cizaña hasta el momento del arrebatamiento. Y en ese reino de Dios van a estar los dos viviendo juntos. No podemos apartarnos. Ahora, ¿todo esto ya lo vivieron? Pues sí, ya lo vivimos. Ya el Señor Dios nos dio un ejemplo. Por eso digo que las lecturas bíblicas diarias nos van a proporcionar el conocimiento para que nosotros estemos apercibidos, listos, dispuestos. Y cuando nosotros escuchemos los mensajes, porque no se olviden que están entre nosotros y que van a hablar cosas. Porque ya habíamos visto en las diapositivas anteriores que estos van a hablar mentiras y engañarán a personas y seguirán con ellos. Entonces debemos estar listos. ¿Por qué estamos tan preparados? Estamos listos con nuestras lecturas bíblicas diarias, con nuestra oración delante de Dios, porque el Señor Espíritu Santo nos enseña y el Señor Espíritu Santo nos recuerda. Ahora miren, esto ya sucedió en el pueblo de Dios. Y está sucediendo ahora en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Éxodo 12:37, cuando el pueblo de Dios va a ser sacado de esclavitud del pueblo de Egipto. Miren, los israelitas viajaron a pie desde el pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot. Eran como 600,000 varones, más las mujeres y los niños. Al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Ese grupo salió de ahí. Y me supongo que todo el mundo que vio a ese grupo que salió de ahí decían que ese es el pueblo elegido de Dios. Estos son los israelitas, Dios los escogió, está haciendo maravillas, prodigios, los está llevando de la esclavitud a la promesa. Ese es el pueblo de Dios. Pero sin embargo, todas las personas que veían a esta multitud que venía por el desierto y le decían que es el pueblo de Dios, entre ese pueblo no era solamente el pueblo de Dios. Ahí había gente de otras naciones, de otros países. Muchos de los que estudian dicen que de pronto entre ellos salieron muchos egipcios que vieron el poder de Dios y estos egipcios decidieron, no, yo quiero irme con este que tiene más poder que quedarme aquí en Egipto con todo el montón de dioses que tenemos que no tienen ningún poder y que han sido
han sido destruidos. Más bien me voy con este que anuncia este pueblo, porque tiene más poder que el que está aquí. Entonces muchos de ellos pudieron haberse ido entremezclados con los israelitas. También pudo haber habido en este tiempo más esclavos que no eran solamente israelitas, sino que pertenecían a otros pueblos, a los cananeos, todos los lugares que estaban cerca de Egipto, y que eran también esclavos. Y entonces tuvieron la oportunidad, si es que estos salen libres, yo también me mezclo entre ellos y voy a salir libre. Entonces, entre todo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, también hubo infiltrados que no eran parte de ese pueblo, que eran parte de otros. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo que nos enseña el Señor Dios en esta su palabra que nosotros tendríamos que leerlo diariamente? Bueno, sigamos. Números 11:4 dice, sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos. No solo se preocupaban por comer. Miren, este era el punto principal de la gente que no era israelita, que era de otros pueblos. Solo se preocupaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos. Vaya. Esta gente que se preocupaba solo en comer, empezaron a decir cosas entre el pueblo, y los israelitas que estaban por ahí empezaron a decir, vaya, tienes razón, entonces yo también te apoyo en esto, y empezó toda la hecatombe de los israelitas. Entonces dice, los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir, ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Oiga, ese maná era un milagro de Dios de todos los días que caía del cielo, que el Señor les dijo al pueblo escogido de Él, cojan esto diariamente para que se alimenten. Es el pan del cielo. ¿Cómo podemos comparar el pan del cielo con el pan terrenal? Ese era el pan del cielo, ese traía todo lo que el cuerpo necesitaba, proteínas, minerales, vitaminas, todo tenía ahí. Y la porción que el Señor les dijo, cada uno, ustedes deben coger cada porción cada día, no cojan más, no cojan menos. Esta es la porción diaria, porque si dejaban al otro día se dañaba, podría, olía horrible. Pero ese era, el Señor Dios les estaba disciplinando de esa manera a su pueblo. Pero en ese pueblo había gente que no era su pueblo, estaban ahí infiltrados. Como la cizaña con el trigo en las iglesias, igual. Estaban pasando aquí el pueblo de Israel. Pero ellos se dejaron mover por estas personas. Es decir, este trigo se dejó engatusar, por decirlo así, con esta cizaña, y todos empezaron a ser terribles. Porque en el versículo 10 dice, Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban a la puerta, a la entrada de sus tiendas, y se molestó porque sabía que esto enojaba mucho a Dios. ¿Cómo le va a enojar a Dios? Dios les está enseñando su poder, les está dando comida, y sin embargo empiezan a quejarse. Pero no era solamente de los israelitas, sino que se dejaron engañar por todos aquellos que estaban entre ellos, y empezaron a murmurar acerca de Dios. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Que el Señor Dios les dijo, van a estar 40 años en este desierto, porque todos aquellos que salieron de Egipto no van a llegar a la tierra prometida, todos van a ir muriendo en el desierto. Y ninguno de los que salieron, excepto Josué y Caleb, pasaron a la tierra prometida. El resto murió en el desierto, y eso fue la consecuencia, porque ahí estaban infiltrados gente que no era gente de ella. Así como en la iglesia está la cizaña juntamente creciendo con el trigo. Pero como el Señor Dios mismo nos ha dicho, cuidado, tranquilos, porque ahorita tenemos que vivir juntos hasta el momento de la siega. Y no se olviden, el Señor Jesús nos dijo que por favor no tratemos de arrancar a alguien que creemos que es cizaña, porque puede ser un hijo de Dios que solamente da un fruto al 30%, y nosotros lo vamos a confundir como cizaña y vamos a estar haciendo terribles cosas. Más bien dejemos que las dos cosas crezcan juntas, seamos pilas cada uno individualmente, leamos la Biblia todos los días, oremos para que el Señor Dios nos muestre, para estar fieles a Él, para honrar al Señor Dios en todas las cosas que hacemos, que ese mensaje que escuchemos cambie nuestras vidas, cambiemos aquello, y esperemos hasta el momento del arrebatamiento, porque Él ha dicho eso, que en el momento del arrebatamiento Él viene y separa las dos cosas, el trigo al fuego, y la cizaña al fuego, y el trigo a los graneros del Señor Jesús. El mensaje de hoy, esperemos hasta el siguiente, que va a ser genial también lo que el Señor Dios tiene preparado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios me los bendiga muchísimo.